Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la técnica del debate. Se puede comenzar explicando el concepto y características de un debate. Un debate es un intercambio de ideas sobre un determinado tema que realizan quienes participan en él. Esta forma especial de realizar diálogos, de dialogar, se caracteriza porque se confrontan argumentos en relación con un tema definido y propuesto. Para que el debate se realice de modo ordenado y también resulte provechoso y productivo, es necesario que una persona se encargue de conducirlo y moderarlo. Es el moderador, que no tiene por qué ser, en el ámbito de la enseñanza o de la educación secundaria, por ejemplo, el docente, necesariamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta persona debe ejercer su función de forma objetiva y contar con la autoridad necesaria para resolver posibles conflictos que se produzcan en el desarrollo del propio debate. Un buen debate podemos decir que debe presentar las siguientes características. En primer lugar, el tema de debate tiene que ser controvertido, es decir, susceptible de que afloren diversas opiniones, diversos aspectos. Por otra parte, también tiene que haber un moderador que ha de llevar preparadas, y esto es muy importante, una serie de preguntas que sirvan para guiar el debate, dividiendo el tema principal en subtemas o llamando la atención sobre los aspectos más relevantes, más significativos o más importantes. En cuanto a los participantes en el debate, deben conocer el tema con antelación y haber dispuesto de tiempo para documentarse sobre el asunto que se trata, conocer las distintas posturas que se han adoptado en torno a él y formarse una opinión propia sobre el mismo. En cuanto al número de miembros, en un debate tiene que estar entre 10 y 15, dicen los expertos. Si en el aula hay más de 15 personas, se hacen subgrupos, cada uno de los cuales estará guiado por un moderador diferente. Al final, los moderadores harán un resumen de las conclusiones de su grupo. El debate debe iniciarse con una introducción realizada por el moderador y concluir con un resumen en el que se recojan los principales puntos de acuerdo, así como las discrepancias que persistan tras la confrontación de ideas. ¿Cuáles son los objetivos de un buen debate? Nos podríamos preguntar. Pues primero hay que decir que un buen debate no se improvisa. Muy al contrario, el debate debe ser siempre una actividad cuidadosamente programada en la que se estimula el razonamiento y también el análisis crítico de los participantes. Y para ello resulta necesario o imprescindible una preparación previa de recopilación de datos y documentación que sirvan de base a la formación de una opinión nacida o surgida de una reflexión madura. Con la técnica del debate también se persigue realizar un aprendizaje horizontal o entre iguales, en lugar del aprendizaje de tipo vertical tradicional entre docentes o profesores y alumnos. Este tipo de aprendizaje se logra también con el intercambio de ideas y con la participación activa de todos en el debate. Finalmente, podemos concluir que uno de los objetivos primordiales de todo debate es ejercitar también los valores de respeto y tolerancia hacia los modos de pensar distintos al nuestro. En cuanto a la preparación, el desarrollo y la conclusión de los debates, pues al inicio del debate los participantes deben prepararse consultando información, recopilando datos que les permitan formarse una opinión, y es importante que a la hora de recoger información, conocer los argumentos de otros, especialmente de los que defienden una postura contraria a la nuestra, seamos objetivos, seamos rigurosos y así seremos capaces de buscar y analizar datos, cifras oficiales, estudios de personas especializadas en el tema que se trata, etcétera, que nos sirvan para refutar o rebatir esos argumentos durante el debate. El moderador también debe preparar la introducción al mismo y las cuestiones que irá planteando y que deben servir para proporcionar un hilo conductor que haga posible abordar los distintos aspectos del tema que se quiere debatir o que se debatirá. En relación con el desarrollo del debate, se puede escoger entre realizarlo de forma individual o formar subgrupos dentro del grupo de debate que aglutinen a aquellas personas que defienden la misma postura sobre el tema escogido. En este segundo caso, el subgrupo deberá elegir a uno de sus miembros para que haga la labor de capitán y que los represente en el caso de que fuera necesario. Una vez concluida la preparación, el debate se puede iniciar directamente a partir de la introducción que hace el moderador o se puede completar o complementar
con la proyección de un breve documental, el estudio de un documento o informe, etc. Realmente, a la conclusión de esta primera fase, el moderador lanzará la primera pregunta e invitará a participar para que se ofrezcan respuestas a la cuestión desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas. Tanto los participantes como el moderador deben seguir una serie de reglas que garanticen el correcto desarrollo del debate, y estas se basan fundamentalmente en dos de los principales valores del debate: el respeto y la tolerancia. En cuanto a las reglas que se deben cumplir por parte de los participantes de un debate, pues sería, por ejemplo, pedir la palabra al moderador y esperar pacientemente a que éste se la dé para intervenir. También guardar silencio y prestar atención a las intervenciones de los otros participantes en el debate. Procurar que las intervenciones sean claras, breves y centradas en el tema que se está debatiendo y no salir, como se dice vulgarmente, por los cerros de Úbeda. Justificar también las opiniones personales con razones que las respalden. Y por último, también respetar las opiniones de los demás, aunque esté permitido cuestionarlas, pero no descalificarlas. En cuanto a las reglas que podemos decir deben cumplir el moderador del debate, son las siguientes: otorgar o dar la palabra respetando el orden en el que ha sido pedida por los participantes. También, por supuesto, intentar dinamizar el debate estimulando la participación de los más reticentes o de los más tímidos, etc. Ser neutral y no intervenir aportando su opinión personal. Garantizar también que se cumplen las normas por parte de todos los participantes. Y, por último, mantener la discusión del debate centrada en el tema objeto del mismo, evitando las desviaciones hacia otros asuntos que pueden ser interesantes, pero que no son el tema que se ha pactado debatir. Un moderador, por tanto, debe estar siempre, podemos decir, alerta y evitar que las intervenciones se alejen en exceso del tema. También es una función del moderador distribuir el tiempo de modo que todas las cuestiones previstas se puedan abordar y que el debate llegue a su final en el tiempo disponible, que debe estar entre los 45 y los 60 minutos aproximadamente. Por supuesto, esta es una especificación que puede variar según los tipos de debate, etc. Finalmente, es importante llegar a una conclusión, o a unas conclusiones, podríamos decir, lo que equivale a una síntesis de los principales aspectos abordados y a una relación de los puntos tanto convergentes como divergentes. De este modo se garantiza también la utilidad del debate. Realmente también hay que destacar la imparcialidad del moderador de los debates, y el debatir ideas, el debatir asuntos, el debatir temas siempre es una actividad muy apropiada, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, especialmente no solamente en primero y segundo de bachillerato, también, por supuesto, en los cursos de la ESO, desde primero de la ESO a cuarto de la ESO, porque si bien es verdad que a debatir se aprende debatiendo, lo mismo que a escribir se aprende escribiendo y a leer leyendo, pues la práctica del debate ayuda a expresarse mejor verbalmente, a entender mejor las ideas, aunque esto tiene que estar complementado con ejercicios escritos, también con la expresión escrita, porque diríamos que el debatir es algo que también hacían los grandes pensadores antiguos, como Platón, como Aristóteles, como Sócrates y otros muchos, y el propio Platón decía que el arte de debatir, el arte de dialogar, era lo más importante para crear filosofía, incluso más importante todavía que la expresión escrita de los tratados filosóficos, de los diálogos filosóficos, etc. Porque la palabra hablada tiene la posibilidad de ser cambiada a cada momento, el discurso hablado, cosa que con la escritura es más complicado hacer, aunque también reconocía Platón que el discurso escrito pues es como el fármaco de la memoria, porque preserva los conocimientos y mantiene las ideas. En cualquier caso, donde se filosofa para él realmente, para Platón, es precisamente hablando, discutiendo, debatiendo y planteando argumentos, defendiéndolos con razones, etc. Y en ese sentido él fue un maestro del debate, tanto Platón como su maestro Sócrates, y por supuesto los grandes filósofos, todos los filósofos son grandes oradores, o son por lo menos personas que saben razonar, saben discutir de una manera profunda, de tal manera que pues buscan el conocimiento, buscan la verdad del conocer. En ese sentido,
La práctica del debate es algo muy útil en la enseñanza secundaria, por ejemplo, también, por supuesto, en la universidad y en cualquier tipo de estudio y de formación, porque permite expresar las propias opiniones, las propias ideas, los propios argumentos, las propias razones, de una manera respetuosa y tolerante, cosa que a veces no se observa precisamente en los debates televisivos, en los debates radiofónicos, en los que hay una lucha como de contrarios y lo que predomina es el que habla más fuerte, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Diríamos que las columnas sustentadoras de cualquier debate son la tolerancia y el respeto. Si eso se pierde, pues el debate pues, se ha perdido también, o el debate pues, no tiene sentido. En ese aspecto, pues parece que queda mucho camino por recorrer, sobre todo en los medios de comunicación. Por supuesto, ha habido programas a lo largo de la historia, por ejemplo, de la televisión, como es el caso de La Clave. La Clave fue un gran programa de debate de José Luis Balbín y realmente ahí se manifestaba magistralmente cómo hay que debatir, porque Balbín era un grandísimo moderador, se proyectaba una película sobre el tema y luego se discutían distintos aspectos del tema, muy variados, muy diversos, y traía a invitados de gran categoría intelectual, tanto españoles como de fuera de España, etcétera, y fue un programa que estuvo en antena pues una serie de años, bastantes años, y que pues ha dejado como un vacío en la televisión española, porque han surgido otros programas de debate, pero ninguno a la altura de La Clave de Balbín. En ese sentido, pues es un ejemplo de lo que se puede hacer con una buena preparación de los debates, con una buena profundización en los temas o en el tema que se va a tratar en cada caso, en cada programa, y eso pues es un poco el camino que hay que seguir para debatir de una manera profunda y extensa cualquier tema, cualquier asunto. Y todo se puede tratar partiendo de la buena documentación, de la investigación y, por supuesto, de la aportación de ideas, de argumentos sólidos, de razones también profundas, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.